Yo muevo mucho las manos y siempre estoy pendiente de que se me va a salir el micrófono de la voz. Feliz año a cada uno de ustedes. Pensé mucho el tema a compartir esta mañana. Es el primer domingo del año. Y el año pasado, providencialmente también yo di el primer sermón del año. Así que vamos a hablar un poco acerca de sus resoluciones de año a año. Les pido por favor que me acompañen al profeta Jeremías en sus Biblias. Jeremías capítulo 9 versículos 23 al 24. El libro del profeta Jeremías está ubicado después de otro profeta que es Isaías y antes de Lamentaciones. Lamentaciones es otro libro escrito por Jeremías, pero no de forma profética, sino de forma poética. Tengo muchos deseos para ustedes, miembros de Comunidad Cristiana de Santiago. Muchos deseos para este nuevo año 2020. Y el texto que vamos a leer esta mañana es uno de ellos. Es mi deseo para este año nuevo que si de algo hemos de gloriarnos, que sea en esto, que sea en entender y conocer al Señor. Leamos por favor Jeremías capítulo 9 versículos 23 al 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres tú, Señor. ¿Cómo un Dios tan santo puede relacionarse con pecadores como nosotros? Gracias te damos por Jesucristo, porque solo es a través de Él que te podemos llamar Padre. Solamente es a través de Él que te podemos ser tus hijos, y solamente es a través de Él que un día estaremos contigo para siempre. Te damos gracias por tu amor, tus misericordias y tu gracia en este año que pasó. Y te pedimos que nos ayudes este año nuevo que empieza. Tú sigues siendo el mismo, nosotros somos los que cambiamos. Solo te pedimos y te rogamos que ese cambio sea a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y que nuestra vida sea una vida de continuo arrepentimiento de todas las maldades que siempre están delante de nosotros. Abre nuestros oídos a tu palabra y no solo hoy, sino día tras día. Pues todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en quien tú te complaces, tu Hijo Jesucristo. Amén. Como les comenté hace un momento, este es el primer sermón del año. Y al igual que el año pasado, tengo la responsabilidad de entregarles la palabra del Señor. Pienso mucho en el tema, consulto mucho, leo mucho, pregunto mucho acerca de qué tema era. Y un pastor amigo me dijo, el primer sermón del año tiene que ser un sermón de ánimo para los hermanos. Y esa fue mi idea al inicio. Pero después, preguntándome, llorándome, Señor, ¿qué tú quieres para tu iglesia? Y el primer versículo que vino a mi mente fue este: que me conozcan a mí, que me entiendan a mí. Y cuando leemos el versículo 23 nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que queremos este año están en las tres primeras cosas que están en el versículo 23 y que leímos hace un momento. Pasó el 2019 y con él muchas de nuestras resoluciones, muchos de nuestros objetivos y mucho también de nuestras metas. Y si no recuerdo mal, el 6 de enero nosotros hablamos si es que un cristiano debería hacer resoluciones, metas para Año Nuevo. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del capítulo 1, 11 al 12, nos dice que sí, el cristiano debería hacer resoluciones de Año Nuevo. Pablo lo dice o lo llama deseos de bondad. Pablo nos dice que sí, hagan resoluciones, hagan metas. También nos dice cómo hacerlo y para qué hacerlo. El cómo es
a través del poder del Espíritu Santo, y el para qué es para la gloria de Dios. Alcen las manos aquí quienes han cumplido algunas de sus metas que se hicieron en el 2019. Hay muchas. Amén. Ahora alcen las manos aquellos que fracasaron también en algunas de sus metas de este año 2019. También son muchas. El año pasado también yo les pedí ayuda a ustedes de que me ayuden con mi deseo de bondad de leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Y le agradezco a aquellos hermanos que me preguntaron durante este año que pasó cómo iba mi lectura. Les agradezco porque fue de ánimo y de soporte cuando muchas veces yo fallaba y no quería leer o estaba desanimado. Pero por la gracia de Dios el Señor me permitió leer su palabra este año completa. Es la primera vez que lo hago y fue una de las cosas que no estaría tranquilo en este momento para frente de ustedes si no lo hubiera hecho. Y el Señor ha tenido gracia conmigo. Y me dio más gracia de poder leer el Nuevo Testamento 2 veces este año. ¿Y quieren saber qué fue lo que el Señor me mostró cuando terminé de leer el último versículo del último capítulo de la Biblia? ¿Quieren saber qué sucedió aquella mañana? De mañana era que yo leí. Y me gustaría decirles que en los precisos momentos en que terminé de leer el último versículo del último capítulo, escuché un coro angelical cantando atrás de mí. Y vino una visión que se abrían las nubes y Dios me hacía así, de esta manera, levantándome su pulgar por haber cumplido la meta santa de leer su palabra. Pero esa no fue la realidad. Lo que Dios me enseñó esa mañana fue que, prepárense, tengo mala memoria. Y tengo que volver a leerla este año de nuevo. Y no sé por qué tengo la sospecha que el próximo año también será lo mismo. Que el 2023, el 2024, el 25, el 26 y todos los años que el Señor me dé gracia para vivir en este mundo, tengo que volver a su palabra día tras día, año tras año. El pecado ha afectado nuestra memoria y nosotros tenemos que regresar a su palabra, a su voz, cada momento. Y eso fue lo que el Señor me enseñó este 2019, que tengo mala memoria. Y si yo la tengo, probablemente ustedes también la tengan. Pero dejemos de hablar de mí. ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué Dios les enseñó de aquellas resoluciones, de aquellos deseos buenos de bondad que ustedes tuvieron? ¿Y qué Dios les enseñó de aquellas resoluciones que cumplieron y no cumplieron? Si las cumplieron, espero que el Señor les haya enseñado que Él fue quien les ayudó. Y si no la cumplieron, espero que entiendan este día que el Señor tiene el poder para ayudarles a cumplir esas metas santas. Ok, Julio, ¿qué me estás tratando de decir? ¿Qué tiene que ver el año nuevo, las resoluciones, las metas, los deseos de bondad con el texto que acabamos de leer? Mucho. Y espero que este año tengas muchas resoluciones, tengas muchas metas, tengas muchos objetivos, pero que la principal meta, el principal objetivo, la principal resolución sea entender y conocer al Señor. Nosotros somos seducidos rápidamente a enfocarnos en las cosas que menos nos importan. Nos enfocamos en cambiar aquello que no es prioritario y dejamos de lado lo más importante, que es Dios. Y si nuestra vida fuera un edificio, nos preocupamos en decorar las habitaciones que en suplir una buena base y unos buenos cimientos para construir. Y si nuestra vida fuera una mata, nosotros nos enfocamos en las hojas y no en las raíces. Muchas de sus resoluciones y de mis resoluciones de Año Nuevo están basadas en 3 aspectos que vimos en el versículo y vamos a ver más adelante. En sabiduría, conocimiento, en fortaleza y en riqueza. 3 áreas que el profeta menciona. Y el profeta no nos está diciendo que no la busquemos o que no hagamos metas en esos aspectos. Pero lo que nos está diciendo es que no nos gloriemos en ellas. Y en otras palabras, que todas nuestras metas para este 2020 estén subordinadas, estén empaquetadas, estén construidas sobre la resolución y meta más grandes, que es entender y conocer al Señor.
Así que he titulado este mensaje ¿De qué gloriarme este 2020? Si no entiendes la palabra gloriarme, también puedes cambiarla y decir jactarme. A veces presumir utiliza la Biblia para esta palabra, pero muchas veces uno presume de lo que no tiene. Entiendo que la palabra gloriarse y jactar es correcta para este texto. Así que vamos a dividir el pasaje, los dos versículos, en dos encabezados. Número 1, lo temporal, versículo 23. Y número 2, lo eterno, versículo 24. Así que vamos, por favor, una vez más, miren en sus Biblias el versículo 23, o si no, miren en la pantalla delante de ustedes. Dice así el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y deberíamos considerar un momento aquí las primeras palabras de este versículo. Así dice el Señor. Esto quiere decir que las palabras que vamos a escuchar o que vamos a leer son las mismísimas palabras de Dios. Esta vez no con truenos, no con relámpagos, sino en letras, en 2 párrafos. Y Dios quiere que las escuches. Vuelvan conmigo a leer, por favor. Así dice el Señor: no se gloríe, no se jacte el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso, ni se jacte el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe, se jacte, presuma de su riqueza. Y para ubicarnos rápidamente en el contexto de este pasaje, en la mente del profeta Jeremías, era un momento en el que Dios inspira a Jeremías porque el pueblo de Dios estaba rebelde con él. Era un contexto triste y Dios utiliza los primeros 26 capítulos de este libro para juzgar, para exhortar, para advertir a Israel y a Judá las consecuencias que vienen cuando uno se aparta del Señor. Dios estaba siendo traicionado por el pueblo. Dios, quien liberó a ese pueblo, Dios, quien bendijo a ese pueblo, ahora estaba siendo traicionado por ese pueblo. Se hicieron ídolos, siguieron dioses ajenos y no se arrepentían. Y cuando llegamos al capítulo 9 podemos apreciar un poco más por qué Dios estaba juzgando a ese pueblo. Lean conmigo, por favor, los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo. Jeremías 9, versículos 3 y 4. Dice así: tienden su lengua como su arco, la mentira y no la verdad prevalecen en la tierra, porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Guárdese cada uno de su prójimo y no confíe en ningún hermano, porque todo hermano obra con engaño y todo prójimo anda calumniando. Debido a esa y otras razones más que podemos encontrar en los 8 capítulos anteriores, los 8 primeros, vemos sentencias de juicio de parte de Dios a este pueblo. Y una es el versículo 11. Miren conmigo el versículo 11. Haré de Jerusalén un montón de ruinas, una guarida de chacales, y de las ciudades de Judá una desolación. Por la maldad de Israel, Dios estaba a punto de enviarles a un gran pueblo para que los disciplinara. Y ese pueblo más adelante, como ustedes siguen la historia de Jeremías, es Babilonia, un pueblo del norte. Las circunstancias de aquellos tiempos son muy parecidas a las nuestras, aunque nosotros no somos perseguidos como lo son las personas en el oriente. Nosotros en Occidente tenemos esa gracia de no ser perseguidos. Aún así, en el pueblo de Dios, en la iglesia de Cristo, no hay arrepentimiento. Hay traición hacia Dios y sus principios, y tal vez no con palabras, sino con sus actos. Y también hay engaño y la verdad no prevalece. El lugar donde el pueblo de Dios serviría a su Dios y seguiría los principios de su Dios, hay engaño y la verdad no está en ella. Tal vez no sea el caso de esta iglesia, pero en la Iglesia Universal de Cristo sucede esto. ¿Qué me estás tratando de decir, Julio? Hermano, los momentos que estamos viviendo, en los días, en las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo, uno es inclinado a buscar medios y recursos para que nos protejan, porque entendemos, creemos que nuestro futuro es incierto. Esa es la razón por la cual nuestras metas, nuestros objetivos y nuestras resoluciones
se enfocan más en lo terrenal que en lo celestial. Pero nosotros debemos entender que es Dios nuestro refugio. Es Dios nuestro refugio porque Él es nuestro galardón. Nuestras metas para este 2020 no deben estar basadas en lo de afuera hacia adentro. Porque el cristiano no cambia de afuera hacia adentro. El cristiano cambia de adentro hacia afuera. La segura y eficaz protección solamente es posible si la traemos por fe en el corazón, en las promesas de Dios. Y veamos 3 cosas terrenales en las que las personas de esos tiempos, en los tiempos del profeta Jeremías, basaban su protección y su seguridad, y posiblemente también nosotros la basamos. Miren conmigo primero la sabiduría. Y llamamos así, la sabiduría se llama así al ingenio, a la inteligencia o al talento adquirido por el estudio disciplinado intelectual. Y miremos un caso, Daniel 4, versículo 30, Nabucodonosor hablando aquí, dice: el rey reflexionó y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Tal vez este año te has propuesto ser mejor estudiante en el colegio. Yo espero que esta sea la resolución de Ferángel en la materia de química, o de los universitarios que están aquí. Tal vez te matriculaste en un curso, tal vez empezaste una carrera, tal vez una maestría, tal vez un doctorado, tal vez empezaste la academia de teología aquí, de la iglesia, o tal vez tomas clases online. Fuera lo que sea, nosotros pensamos que es de esta manera que adquiriendo inteligencia y conocimiento podemos encontrar un mejor trabajo, mejores recursos, un aumento de salario, porque mi rango académico es más alto. Puede ser que sea así. La inteligencia y la sabiduría, como se nombran aquí, en la gran mayoría de los casos, tiende a traer orgullo y autoconfianza. Comienzas a depender de lo que sabes que de Dios. Nuestra naturaleza caída corrompe las buenas bondades de Dios. Por eso Dios nos pide: no se gloríe el sabio en su sabiduría. Segundo punto, el poder. Y aquí hace referencia al vigor corporal. Existen personas, y ustedes las han de conocer, que están enamoradas de ellas mismas. Dios en su providencia les ha dado una forma vigorosa, fuerte, no como yo. Y a algunos les ha dado una forma armoniosa en su cuerpo, tienen muchas curvas en su cuerpo. Mientras que otros no tenemos esa misma dicha, y uno se tiene que poner a correr como loco y pasar muchas veces hambre para poder mantener la figura y la salud. Y muchos de nosotros hacemos resoluciones basadas en nuestra apariencia física. Y casualmente, revisando la resolución número 1 de los Estados Unidos en este año que empezó, adivinen cuál es: bajar de peso. Bajar de peso es la resolución número 1 en los Estados Unidos. Y así nos hacemos las muy comunes resoluciones: haré la dieta keto, la del paleo, la del ayuno, me inscribiré en el gimnasio, trabajaré todos los días en el gimnasio, inclusive los feriados, practicaré más deporte, no comeré más comida chatarra, dejaré el refresco, no comeré chocolate, y la lista puede continuar y continuar y continuar. Y curiosamente, cuando aparece un resultado a la vista, nos jactamos. ¿Cómo así, Junior? ¿Cómo Julio? ¿Cómo nos jactamos? Comenzamos a tirarnos fotos para presentarles a los conocidos y a los no tan conocidos. Las redes sociales se prestan fácilmente para esto. Nuestro nuevo físico. Comenzamos a enseñar partes de nuestro cuerpo que antes no presentaríamos. Y además nos ponemos ropa un poquito ajustada, un poquito provocativa, que antes no nos servía. Creemos, y aquí hay un poco de verdad,
que tenemos que tener un cuerpo fuerte y esbelto produce algún tipo de influencia y atractivo hacia los demás. Nos hace sentir superiores y uno es inclinado a la vanidad y a la presunción. Por eso Dios nos dice que no se gloríe el poderoso, el fuerte, en su fortaleza y en su poder. Número 3, las riquezas. Y en este versículo significa esta palabra posesión de bienes terrenales y que de alguna u otra manera nos conduce a un disfrute malsano de nuestros placeres. Y muchos de nosotros hacemos resoluciones para mejorar nuestras finanzas. Nos proponemos ahorrar más, gastar menos, salir menos, comer menos en la calle, comprar solamente lo necesario, ir al supermercado con una lista para no sucumbir ante cualquier antojo, ir a la tienda sin niños, que es lo mejor que pueden hacer. La mayoría de estas resoluciones tienen un fin y es tener más dinero. Y curiosamente, providencialmente, Dios les bendice a algunos más, pero a algunos les da solamente lo necesario. Y viene la pregunta, ¿aquí está mal tener dinero? ¿Está mal organizar mi vida para tener dinero y hacer que de forma legal pueda obtener más? Firmemente yo creo que no. Pero en este punto necesito que recordemos en qué estamos basando nuestra confianza y nuestro refugio. En que tengo dinero guardado en el banco y si pasa alguna situación yo puedo socorrerme de él, o en el Dios del dinero. ¿En qué yo estoy basando mi confianza al final o al inicio de año? Al final yo tengo que entender y comprender que si Dios me bendice más, es porque Él quiere que yo bendiga más a otros. Si Dios me da más, es para dar más, no es para acumular, no es para mi regocijo y mi deleite, de mi placer, porque la palabra del yo sucumbe en cada momento de nuestras vidas. Hay personas que se proponen metas económicas y las alcanzan, pero que muy pronto confían más en el dinero y en esas posesiones que en el Dios que da esas posesiones. Hemos visto en este primer punto, en este primer versículo nada más, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Y fíjense, hermanos, que el texto en ningún momento nos dice que la sabiduría, el poder o las riquezas sean malas, ni tampoco nos dice que no nos hagamos metas, resoluciones, objetivos, buscando esas cosas. Lo que el texto nos dice y lo que el texto nos prohíbe es que nos jactemos de ella y que olvidemos lo más importante. En otras palabras, mis hermanos, si Dios nos bendice al cumplir y obtener los resultados de nuestras metas, de nuestros objetivos, de nuestras resoluciones, no nos gloriemos, no presumamos, no nos jactemos, seamos agradecidos con el Señor y prestemos atención a esto, no provoquemos envidia, sino que compartamos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo que Dios prohíbe es ser arrogante por algún mérito que es de Él y que nos ha dado a favor de nosotros. Y nosotros no somos superiores, no nos autoexaltemos. Y tú dices, ¿cómo nos exaltamos? Generalmente pasa mucho en las redes sociales. Nos autoexaltamos, estamos dándonos ese favor, ese reconocimiento que a nosotros no nos pertenece, en lugar de darle la gloria a quien sí le pertenece, que es Dios mismo. Si Dios nos ha permitido hacer y lograr metas, no es para que pequemos, sino para que lo utilicemos en cultivar la gratitud, la piedad y las buenas obras. Y el segundo encabezado es lo eterno. Lean conmigo el versículo 24. El que se gloríe, gloríese de esto. ¿De qué, Señor? ¿De qué nos vamos a gloriar? De que me entiende y me conoce.
Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y luego de dejarlo que no debemos gloriarnos, allá en diciembre, en pocos meses, cuando finalice el 2020, si vamos a gloriarnos de algo, si vamos a jactarnos de algo, que sea de una sola cosa: entender y conocer al Señor. Entender y conocer su misericordia, su justicia para mí y para mis hermanos. Y en primer lugar podemos decir que el pasaje no es una invitación a jactarte o a gloriarte, sino que el profeta aquí nos está dando un contraste. Es como si dijera: no te gloríes en esto, no te gloríes en aquello, no te gloríes en esto. Ok, pero si te vas a gloriar de algo, gloríate en esto. En entender y conocer al Señor. Y meditando un poco en esta parte, esto vendría a ser una paradoja. Una paradoja es algo que aparentemente es contradictorio, pero que sí, cuando le das mente a eso, resulta lógico. Por ejemplo, la frase solo sé, que nada sé, es una paradoja, una aparente contradicción. Y al inicio esta parte parece algo contradictorio. ¿Por qué? Porque cuando tú profundizas, las personas que tienen de qué más jactarse y de qué más presumir de conocer al Señor son las personas más humildes de este planeta. Así que conforme tú vayas conociendo al Señor, el peso de la gloria de Dios te hará más humilde cada día. Y Dios quiere que lo conozcamos y entendamos, especialmente en situaciones difíciles. Curiosamente, ese versículo aparece ¿en qué? En situaciones difíciles al pueblo de Israel. Y creo que esto es así porque en las situaciones fáciles, en aquellas donde tenemos el control de las cosas, donde todo va bien en nuestra vida, donde el carro no hace un sonido extraño, donde me alcanza para la quincena, donde mis relaciones entre familias, amigos, compañeros de trabajo, todo va bien, somos fáciles de olvidarnos del Señor. Pero Él no se olvida de nosotros y quiere que lo conozcamos. Y específicamente en este pasaje, ¿qué Dios quiere que conozcamos de Él? Preguntémonos al texto: ¿qué quieres Dios que nosotros conozcamos de ti? ¿Será que Él quiere que conozcamos su omnipresencia, que Él está presente en cada momento de tu vida? ¿Será que Él quiere que conozcamos su omnisciencia, su omnisciencia, que Él lo conoce todo? ¿Que Él sabe absolutamente todo lo que tú piensas? Lo que vas a decir Él lo anticipa y lo conoce. Y aún así Él quiere que tú lo digas. Pero vayamos al texto para que nos diga qué es lo que quiere el Señor que conozcamos. Pues yo soy el Señor, versículo 24, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Y Dios quiere que en las malas situaciones, como le pasaba a Israel y como posiblemente te pasen a ti o te están pasando a ti, cuando el hermano de la iglesia me calumnia, cuando la hermana de la iglesia chismea, cuando la hermana de la iglesia murmura acerca de algo que no hice, cuando mis resoluciones han fallado, por enfocarme más en las resoluciones de la carne que en las resoluciones del Espíritu, cuando yo hago las resoluciones para Dios a través de medios humanos y no a través de medios divinos, Dios quiere que conozcamos su misericordia y su justicia. Y cito aquí al pastor Aroche. Él dice: al leer el versículo podrá notarse como si Dios resumiera todos sus nombres en uno solo: su bondad. Yo soy el Señor que hago misericordia. Esto quiere decir, yo soy el Señor que soy bueno. Y Él es bueno, hermano. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Y para siempre es su misericordia. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Y curiosamente Él sabe que nosotros necesitamos lo mejor y Él quiere darnos lo mejor, y por eso nos dio a Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, porque como pecadores que somos, lo que necesitamos de Dios es su perdón. Y espero que este año que empieza tú entiendas que de todas las cosas que tú puedas necesitar, lo que primero necesitas es el perdón de Dios. Y curiosamente Él te lo ha ofrecido en Jesucristo. Cuando tú cantas
cuando tú adoras, antes de entrar al texto esta mañana, si por tu mente no pasaron todos los pecados que tú cometiste en la semana, y mientras tú cantas, tú puedes ver la cruz de Cristo perdonando cada uno de tus pecados. Si eso no está pasando cuando tú adoras, tú no estás adorando. Porque la adoración que Dios quiere de nosotros es una adoración que reconozca su persona, que reconozca su ser. Y Él es un Dios bueno. Y Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que se deleita, se place en perdonar. Y el único pecado que no se perdona es aquel pecado que no se confiesa. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Y una vez más cito aquí al pastor Arocha. Mientras un hombre conozca más de la bondad de Dios, sería más feliz, será más protegido, más suplido y mejor preservado. Y aquí agregaría, mientras más uno conoce la bondad de Dios, se da cuenta que nada tenemos que no hayamos recibido. Ningún deseo de bondad, ninguna resolución, ninguna meta puede ser cumplida y agrade al Señor si no es a través de utilizar su poder. El poder del Espíritu Santo y no el de la carne. Moisés le pidió al Señor en Éxodo 34:6 que le mostrara su gracia. Les voy a leer lo que dice el texto, su gloria, perdón, y voy a leer lo que dice el texto. El Señor pasó por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Dice Dios, ese soy yo. Dicho de otra forma, de otra manera, Moisés, mi gloria es mi bondad en perdonar a pecadores, como tú y como yo. Muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos, y eso es parte de la caída. Pero si Dios sí sabe lo que sabemos, confiemos en que en su bondad Él tiene lo mejor para mí. Que Él me dará lo que yo necesito para cambiar mi pecado por santidad. Que Él sabe lo que yo necesito, Él tiene y Él me lo quiere dar, herramientas y recursos para dejar mi queja por agradecimiento, para dejar mis chismes por alabanza, para dejar mi orgullo por humildad. Esas deberían ser los tipos de resoluciones que nosotros deberíamos hacernos año tras año. Ser menos chismosos, ser menos quejosos, si existe la palabra quejoso. Ser menos orgulloso, ser menos egoísta, ser menos avaro. Y lamentablemente nosotros vivimos en una era en que nos enfocamos en lo externo, pensando que el cristiano cambia de afuera hacia adentro, pero una vez más les repito, el cristiano cambia de adentro hacia afuera. Como el pastor Lima decía hace un momento, el hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando. ¿Y cómo se renueva el hombre interior? A través del Espíritu de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, lo que tú necesitas, lo que te falta, será añadido. Si tú no lo recibes, no lo necesitas. Mateo 6:33. ¿Y qué más nos dice el texto? El texto dice, no solo mi misericordia, no solo mi bondad, también mi justicia. Versículo 24, la segunda parte. Gloríese de esto. ¿Quién se va a gloriar de esto? De que me entiende y me conoce, porque yo soy el Señor que hago derecho y justicia en la tierra. Versículo 24. Esto quiere decir que quien entienda y conozca cómo Dios ejecuta justicia a los habitantes de este mundo, no va a tomar la venganza por sus manos. Es su justicia, hermanos, no es tu venganza.
Y yo sé que muchas veces quieres ser el instrumento de Dios para la justicia de Dios. Quieres ser la herramienta que Dios utilice para aplicar justicia. Pero no es así. Porque después de conocer su bondad, a pesar de que el culpable mereciera justicia, tú vas a interceder por él en misericordia. Cuando utilizas medios ilegales, medios inmorales, medios no éticos para cumplir tus resoluciones, recuerda que Él es justo. Dios no va a tener por inocente al culpable. Y arrepiéntete si lo estás haciendo y Él te mostrará la otra parte del versículo, su bondad. Cuando termine este año 2020 y muchas de tus resoluciones se hayan cumplido, no te jactes de cuánto has rebajado, o no te jactes de la forma de tu cuerpo, no te gloríes que tienes una nueva carrera, no te gloríes que eres más rico, no te gloríes de que saliste de viaje, no te jactes de que tienes un carro nuevo, no te jactes de que tienes una casa nueva, porque al final de la historia nada de esto tiene sentido si no has conocido su bondad y su justicia. Así que en resumen, ¿qué hemos visto esta mañana? Número 1, hemos visto que Dios no quiere que nosotros nos gloriemos de tener un mejor cuerpo, una mejor profesión, o mucho dinero en mis cuentas bancarias. Muchas de nuestras metas o resoluciones de año nuevo están basadas en estas categorías, en estas áreas. Y si Dios las nombra aquí, es porque somos presas fáciles de caer seducidos en la jactancia, en la arrogancia cuando las obtenemos. Manéjate con precaución. Dios sí quiere que nos gloriemos en algo. Número 2, que lo entendamos y que lo conozcamos, porque Él es bueno, Él es justo. Gloriarnos en conocer a Dios nos hará más humildes, pues entenderemos que el poder para cambiar algo en mí no proviene de mí, no proviene de mi fuerza de voluntad, proviene de la gracia de Dios. Dios no bendecirá esas metas o resoluciones en las que tengo que mentir para obtenerlas, en las que tengo que ser desleal, en las que tengo que ir inclusive en contra de la ley y autoridades de este país, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Él no es un juez corrupto como muchos de los que tal vez tú conozcas, pero Él es un juez justo y ningún culpable pasará por inocente. Hermanos, Dios no quiere que nosotros nos gloriemos, nos jactemos, nos alegremos en el conocimiento, en el poder y en las riquezas, sino que lo hagamos en su misericordia, en su bondad y en su justicia. Y si te preguntas, ¿cómo sé que yo he entendido su bondad y su justicia? Y la respuesta la encontramos en Romanos capítulo 2, versículos 4 y 7. Dice Romanos capítulo 2, versículo 4, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y el versículo 7 dice que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad. Tú y yo somos pecadores y nuestras resoluciones, nuestras metas y objetivos de este año están salpicadas por el pecado. Pero la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento, pues Él ha sido demasiado bueno para darte el perdón de tus pecados si vienes en arrepentimiento y fe en Jesucristo. Reevalúa tus metas. Tú eres pecador, yo soy pecador, y tus maldades no se pueden ocultar de Dios. Su justicia la alcanzará en cualquier momento. Dios no va a tener por inocente al culpable, pero Jesús es la justicia de los cristianos, el justo por los injustos, el santo por los impíos. Y si tú tomas por la fe la justicia de Cristo, nacerás de nuevo, tu vida cambiará, tus metas y tus resoluciones de año nuevo también cambiarán. Y la evidencia que has saboreado la bondad y la justicia de Dios es la siguiente, Romanos 2, versículo 7. Buscarás que tus metas y tus resoluciones hagan buenas obras para los demás. Y Pablo llama a esto vida eterna.
¿Y qué dice Juan que es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. ¿Ustedes se dan cuenta del círculo que hay aquí? Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces a Cristo, se producirán buenas obras. Y cuando tú haces buenas obras, son evidencia de que tienes vida eterna. Porque la vida eterna es conocer al Señor y a su Hijo Jesucristo. Revalúa tus metas y tus resoluciones de año una vez más. ¿Y qué aplicaciones tenemos aquí para ir cerrando? Creo que es un tiempo para reevaluar nuestros objetivos de este año. Creo que es un tiempo para sentarme, orar y meditar si las metas y las resoluciones que estoy teniendo este año son las que Dios quiere para mi vida y no son las que yo quiero para mi vida. Número 2, las resoluciones o metas de año nuevo son buenas porque nos ayudan a enfocarnos, nos ayudan a encaminarnos y a no desviarnos. Pero quiero que este domingo te vayas con la prioridad correcta en tus resoluciones, que sea, versículo 24, entender y conocer la misericordia y la bondad del Señor. Si tú me preguntas, ¿cómo lo hago, Julio? ¿Cómo entiendo, cómo conozco yo al Señor? Hazlo a través de Jesús. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. No podrás conocer más a Dios si no conoces más a Cristo. ¿Y cómo yo conozco a Cristo entonces? No me estás diciendo nada, mucho. Hazlo a través de su palabra, hazlo a través de la Biblia, léela. No tienes que leerla todo en un año. Ve poco a poco, versículo a versículo, pero léela poco a poco. No tienes que llenarte la cabeza de conocimiento, sino que tienes que llenar el corazón de la palabra de Dios. Léela y conoce al Señor. ¿Qué más? Ora. Reconoce a Dios como Él es santo, 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 bueno y justo. Exprésale lo que tú necesitas, pero también escucha lo que Él quiere decir a través de la oración. Memoriza su palabra para que ella habite en ti, para que ella haga residencia, para que ella haga una casa en ti, para que tú tengas en qué meditar de día y de noche, como dice Salmo 1. Pues su palabra es más dulce que la miel. Congrégate. No dejes de congregar, de ir a la iglesia de manera consciente. Dios ha prometido encontrarse con su pueblo en su iglesia para darles pan. Y aquí puedes ver a muchas personas que están buscando lo mismo que espero tú busques este año, entender y conocer al Señor. Sirve, no llenes tu cabeza de mucha Biblia sin que tu corazón desborde del amor de Jesucristo por aquellos que más lo necesitan. Y empieza por aquí, por tu iglesia. Hay muchas áreas en las cuales tú puedes servir aquí en tu iglesia. Busca, pregunta, habla. Busca en dónde servir en tu iglesia. Y por último, haz obras de justicia, obras de bondad, especialmente a los marginados, las viudas, los huérfanos. Eso es la verdadera religión, dice Santiago, que proveyamos y visitemos a esas personas. Y la segunda resolución es que si tú no conoces al Señor, por más metas y resoluciones que te hagan ser buenas personas, no van a agradar al Señor. Pues tú no lo estás haciendo por fe, y todo lo que no es por fe es pecado y no agrada al Señor. Recuerda que no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Dios primero tiene que cambiarte el corazón. Y lo maravilloso de todo eso, que después que te cambie el corazón, porque Él es bueno y que te provee un corazón nuevo de carne, que ahora siente, que ahora entiende su palabra. Una vez que Él hace eso, lo demás fluye. Porque has buscado primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se añaden. Tus deseos cambian, tus prioridades cambian. Que yo iba a estar pensando que un domingo, hace 7 años, yo quisiera estar aquí parado delante de ustedes. Para mí el domingo era el día de dormir más. Pero mis deseos cambian, porque el Señor un día me salvó de mis pecados. Me cambió el corazón y ya no soy el mismo. No soy lo que yo quiero ser.
pero por gracia de Dios no soy quien yo era. Decía Newton, John Newton. Todo lo que no es por fe no agrada al Señor. Ven, arrepiéntete de tu maldad y de tus pecados y cree por fe de que tus pecados serán perdonados si los confiesas y te acoges a esa justicia perfecta que hay en Jesucristo. Hermanos, que este 2020 no empiece de una manera sin el Señor. Que este 2020 inicie pensando y meditando en cómo yo este año voy a conocer y entender más al Señor. Que este 2020 tomes tú lo prioritario. Que este 2020 entiendas que tienes mala memoria, que tienes que volver a su palabra día tras día, año tras año. Que este 2020 tú entiendas, hermanos, que algo quiere Dios de ti, y es que lo entiendas, y es que lo conozcas, porque Él sabe que no hay otra persona más feliz en este mundo que Él mismo. Salmo 16, versículo 11, en tu presencia, en la presencia de Dios, estando junto a Él, estando con Él, hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana porque tú nos has hablado y nos has exhortado qué es lo primero que debemos buscar, que es entender y conocerte. Que si tú nos das la gracia de crecer más en conocimiento, más en sabiduría, más en poder, mejor en salud, más en riquezas, te pedimos, Señor, que nos ayudes a no jactarnos de ellas. Y te pedimos, Señor, que nos hagas recordar que si hay algo de que debemos jactarnos, presumir o gloriarnos, que sea en conocerte a ti. Que tu bondad sea lo primero que busque este año, que tu justicia sea lo primero que anhele este año. Porque tu justicia es buena y tu bondad es justa. Señor, ten misericordia de nosotros pecadores, que como tú le decías a Juan y a Jacobo, ustedes no saben lo que quieren. Y muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos. Pero tú sí sabes lo que nosotros necesitamos y queremos. Y tú eres el único quien puede proveerla, Señor. No hay nada en este mundo que podamos hacer separados de ti. Nada que te agrade. Y por eso tú nos has dado a Cristo a través de la fe y pides que ejercitamos esa fe pidiendo para el avance de tu reino, porque si pedimos para el avance de tu reino y tu justicia, las demás cosas van a ser añadidas. Que nuestras prioridades en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros estudios sean las correctas y sean buscar, conocerte y entenderte. Perdona nuestros pecados, Señor. Muéstranos a Cristo para el perdón de ellos. Que no nos vayamos sintiendo culpa, porque la culpa es del diablo y no es tuya. Tú has prometido que aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan que Jesucristo es el Señor y Salvador, tú has prometido que vas a arrojar todos esos pecados al fondo del mar. No los vas a olvidar, porque eso sería ir en contra de tu omnisciencia, pero tú nunca los vas a sacar en cara para culparnos de algo que ha sido pagado por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Danos, Señor, las fuerzas necesarias y danos, Señor, el poder disponible que tú das a todos los que por la fe lo piden para cumplir las metas santas de buscarte, entenderte y conocerte, y de buscar hacer obras de bondad a los que más lo necesitan y a nuestros hermanos que habitan con nosotros. Tú eres bueno. Como le decías a Moisés, mi gloria es mi bondad en perdonar transgresiones. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Y tu justicia es la que anhelamos que llegue ya a este reino. Pero tú nos pides que seamos pacientes, que esperemos un poco más, porque tarde o temprano toda rodilla se va a doblar
ya sea por propia voluntad o por vara de hierro, se doblará. Pero todo el mundo confesará de que tú eres Señor. Guárdanos, Señor, en este día y en lo que inicia del año. En el nombre de Jesús. Amén.